lleva dinero en efectivo. El efectivo es el rey. Todo el mundo dice que el efectivo es basura, el efectivo es esto. Nadie dice que el efectivo es basura en este momento. Creo que una caída del mercado en una recesión está a la vuelta de la esquina y creo que va a ser peor de lo que mucha gente piensa. No creo que el 90% de Norteamérica esté preparada para ello, y mucho menos que el mundo lo esté. Pero los que lo están se van a beneficiar de ello en los siguientes de 2 a 5 años. Vamos a hablar de las 10 principales caídas del mercado que hemos tenido, su duración, lo feo que fue y la causa de ello. Vamos a hablar de cómo estar preparado para la diferencia entre un desplome del mercado y una recesión, lo que otros expertos están diciendo al respecto. Al final serás capaz de tomar una decisión sobre qué hacer con tus finanzas y la secuencia adecuada para seguir adelante. En primer lugar, un par de cosas que vamos a aprender hoy. La diferencia entre una caída del mercado y una recesión. Por qué las recesiones son importantes, cómo prepararse para ellas y cómo hacer tus millones, cualquiera que sea la cantidad de dólares que tengas durante y después de una crisis del mercado. Entonces, en mi opinión, creo que se avecina una caída del mercado dentro de 6 a 24 meses. La única razón por la que digo de 6 a 24 es porque la Fed y nuestros políticos están tratando de hacer lo que pueden mediante formas puramente falsas de aumentar las tasas de interés o diferentes formas de construir mejores planes, lo que sea que vayan a hacer para poner dinero en el sistema y retrasar esta caída del mercado y la recesión que viene. Podría ser en 6 meses, podría ser en 12, podría ser en 24 meses, pero está llegando. La filosofía de la caída del mercado que sigo, la número 1 es, cada vez que un momento como este sucede, y no creo que un momento como este nos vuelva a ocurrir en otros 20 o 40 años, puede que ni siquiera en mi tiempo de vida, porque la tormenta perfecta de lo que está pasando hoy en día. Cuando el COVID llegó, se nos pidió permanecer en casa, pero se envió dinero a casa. Imprimimos billones de dólares de dinero y gran parte fue a parar a los ricos. Algunos pasaron de tener 20,000 millones a 300,000 millones. Otros pasaron de tener 1 millón a 300 millones. Algunos de ellos van a ser corregidos hoy y al mismo tiempo la inflación, el gas, Ucrania, Afganistán. Hay tantas cosas diferentes que están golpeando al mismo tiempo durante la expansión económica de 128 meses que nos están afectando. Por lo tanto, si estás preparado para esto, es cuando añades el siguiente cero a tu patrimonio neto. Si tienes 100 de los grandes, deberías tener 1 millón. En los próximos 12, 24 o 36 meses. Si tienes 1 millón, deberías tener 10 millones. Si lo haces bien en los próximos 2 o 3 años. Si tienes 10,000 dólares, deberías tener 100,000 dólares, incluso quizás 1 millón. Pero la clave es perseguir el próximo cero, tu próximo cero, sea cual sea ese cero. Ahora bien, puedes decir, Pat, solo tengo 100 dólares, pues entonces ve por los 200,000 dólares, no importa lo que sea, pero persigue el siguiente cero. Así es como yo proceso. Número 2, las recesiones son algo bueno para el mercado. Dios sabe que necesitamos la recesión. Creo que tenemos que pasar por una recesión y nuestros políticos tienen que permitir que esto suceda, pero en realidad es bueno para el mercado. Te explicaré por qué. Es el mejor momento para construir riqueza y solo los preparados prevalecerán durante este tiempo. Este no es un buen momento para permanecer en el negocio, pero si lo haces en los próximos 3 a 5 años, la oportunidad va a ser grande para ti. En el 2001 se produjo la burbuja.com. Empecé en septiembre del 2010. Era el peor momento para empezar con Morgan Stanley Dean Witter. Teníamos 3,600 empleados en el World Trade Center. Cuando se derrumbó el World Trade Center, yo tenía que haber estado en Nueva York, pero nos cambiaron la formación y en su lugar fui a San Francisco. Antes de la siguiente recesión, mientras esto ocurría, fue cuando gané mis primeros 100,000 dólares, pero durante estos tiempos aterradores, todo el mundo entró en pánico. Yo tomé una estrategia diferente simplemente porque en aquellos días, cada vez que entraba en pánico, no ganaba dinero. Por lo tanto, estoy compartiendo con ustedes algunas estrategias que funcionaron para mí. Ahora bien, ¿qué tan preocupado deberías estar por la economía hoy en día? Permíteme compartir contigo lo que algunas personas están diciendo. Aquí hay un tipo llamado Elon Musk. Es posible que hayas oído hablar de él. Algunos le llaman genio, otros disruptor, otros innovador, otros el mayor troll del mundo porque sabe cómo meterse en la piel de la gente. Pero esto es lo que dijo. Zach le preguntó, ¿todavía crees que nos acercamos a una recesión? Dijo sí, pero en realidad es algo bueno. Ha llovido dinero a cántaros durante demasiado tiempo. Es necesario que se produzcan algunas quiebras. Además, el sistema del COVID de quedarse en casa ha hecho creer a la gente que en realidad no hace falta trabajar duro. Entonces, ¿a dónde va Elon con esto? ¿A dónde va Jamie Dimon y JP Morgan Chase con esto? ¿Cansado de guionistas caros y de pésima calidad para tu canal de YouTube? Autoscripter.ai es la solución definitiva. Di adiós a los guionistas novatos que no son capaces de generar,
miles de visualizaciones para tu canal. 10 veces más barato. Autoscripter hace que tus vídeos se vuelvan virales. En solo 3 pasos, autoscripter.ai crea un guión realizado a tu medida. Solo tienes que introducir tu concepto de título, seleccionar tu tono y estilo y listo. La interfaz intuitiva hace que editar y perfeccionar tu guión sea sencillo, rápido e inteligente, con cientos de usuarios satisfechos que ya han descubierto esta increíble herramienta. Comienza tu prueba gratuita hoy y observa cómo Autoscripter transforma tu canal de YouTube. Haz clic en el enlace de la descripción del vídeo ahora. Dijo, la Fed solo tiene un 33% de posibilidades de evitar una recesión. ¿Qué? Eso significa que hay un 66% de posibilidades de que entremos en recesión. Sí, basado en lo que dijo Jamie Dimon. Carl Icahn, el legendario Carl Icahn, un hombre al que muchos temen en el sector público, dijo, creo que muy bien podría haber algo peor aún que una recesión. Peor aún, ¿qué quiere decir con eso? Es un hombre de dinero, va a perder mucho dinero si hay una recesión, pero probablemente esté preparado para ello. ¿Por qué lo dice públicamente? Está en el espacio que prefiere que la gente piense al alza, no a la baja. Leon Copperman, en un podcast hace 6 o 7 semanas, tiene $2.500 millones, dijo, no está escrito en piedra, pero esa sería mi suposición. Creo que vamos a tener una corrección del mercado del 40%. Pero lo dijo de una manera como, sí, es normal, va a venir pronto, porque él ya vio suceder esto muchas veces. Esto no viene de alguien que acaba de entrar en el negocio. Wells Fargo nos advierte de que va a ser difícil evitar algún tipo de recesión. Podemos seguir y te puedo citar otras 10 personas y lo que están diciendo, pero no es la clave. ¿Deberíamos estar preocupados por una caída del mercado? El 75% de las empresas del Fortune 500 dijeron este mes que se estaban preparando para una recesión. Lo dijeron este mes, ¿de acuerdo? Es un artículo de Forbes. Ahora todo se trata de un juego de anticipación. ¿Qué es un juego de anticipación? Puedes ir y luchar y todo lo que puedes hacer es balancearte, ¿de acuerdo? Y no estás jugando a la defensiva. De repente te atrapan y pierdes, ¿verdad? Puedes tener suerte, noquear a alguien y pensar, Dios mío, mira qué gran boxeador soy. Pero si nos fijamos en Mayweather, está invicto. ¿Su juego cuál es? Es el juego de la anticipación, ¿verdad? Todo en los negocios ahora es anticiparse. Los grandes generales se anticipan, los grandes entrenadores de baloncesto se anticipan, los grandes líderes militares se anticipan, los grandes presidentes se anticipan y tú deberías jugar al juego de la anticipación. ¿Qué pasaría si tuviéramos una recesión hoy? ¿Qué sectores se verían afectados? ¿Cómo de grave sería? ¿Quién quebraría? ¿A quién beneficiaría? ¿Cómo puedo colocarme en una posición que me permitiría beneficiarme de ello? ¿Qué debo hacer desde ahora antes de que ocurra? ¿A quién debo leer? ¿Qué artículo debería leer? ¿Dónde puedo conseguir mucha de esta información para mí? Pero ahora todo es un juego de anticipación. Entonces, ¿qué estás haciendo hoy para prepararte? ¿Qué estás haciendo hoy para prepararte? Cuanto más preparación hagas ahora, algunos dicen, ¿qué pasa si no sucede? Es perfecto si no sucede. No contratas una póliza de seguro de vida porque vayas a morir mañana. No tienes el ejército más fuerte porque vayas a entrar en una guerra mañana. No pones dinero en el banco para un fondo de emergencia porque vaya a ocurrir una emergencia hoy. No, lo pones por si ocurre. Si entramos en recesión, si se produce una gran caída del mercado, ¿estás preparado para ello? Es lo que deberías preguntarte. Ahora bien, la recesión es un periodo de declive económico temporal durante el cual el comercio y la actividad industrial se reducen, generalmente identificado por una caída del Producto Bruto Interno de 2 trimestres sucesivos. Si hay 2 trimestres consecutivos, no te sorprendas si escuchas a algunos expertos decir que estamos oficialmente en recesión. No sé si la Casa Blanca lo dirá, pero no te sorprendas si algunos economistas dicen que estamos oficialmente en recesión, ¿de acuerdo? Y ahora, ¿qué es un crash? Un crash bursátil es una caída repentina y dramática de los precios de las acciones en una sección transversal importante de un mercado de valores, lo que resulta en una pérdida significativa de riqueza en papel. Los desplomes se deben a ventas de pánico y a factores económicos subyacentes. A menudo siguen a la especulación y a las burbujas económicas. Gran diferencia, uno es un día o un mes, el otro son 2 trimestres consecutivos. ¿Qué ocurre durante una recesión? Las empresas quiebran, se despide a los empleados, es más difícil pedir dinero prestado, disminuye el gasto de los consumidores y baja la bolsa. Todo esto ocurre durante una recesión. He aquí un ejemplo visual. Si miras a esto, es la imagen de un bosque. Parece que ahí afuera hay sol, pero si no estás en el fondo, ¿quién recibe todo el sol? ¿Quién recibe todo el amor? ¿Quién se lleva la mayor parte cuando llueve? Los grandes
grandes árboles de arriba y los de abajo que nadie ve. No recibes nada de agua, no recibes nada de lluvia. Puede que quizás algo de ella. Apenas te da el sol, así que está bastante oscuro justo encima de esos árboles. Es brillante, ¿verdad? Los grandes árboles son las grandes empresas que han estado recibiendo toda la financiación, los rescates, los dólares, todas esas cosas. Hay unos pocos árboles grandes que atrapan todo el sol y la lluvia. Unas pocas grandes empresas que contratan a la mayoría de los talentos. Es difícil para las empresas nuevas, las más jóvenes, crecer y competir con ellas. Algo parecido a lo que acabo de decir. Hasta que se produce un incendio forestal de forma natural. Naturalmente, los bosques pasan por incendios naturales cada 5 o 10 años. Hay una frase para ello, puedes buscarla, ¿ok? Cuando ocurren los incendios naturales pueden ver a la gente a la derecha, están asustados. Este es un ciclo natural por el que pasamos cada 5 o 10 años. El ciclo económico de Estados Unidos ha durado unos 5 años y medio de media desde la década de 1950. En los últimos años hemos estado más cerca de 10 años, ¿ok? Así que cuando sucede, así es como se ve justo después del incendio. No es bonito, es feo, es sombrío, es oscuro, pero muy rápidamente se parece a esto, ¿ok? Y da oportunidades a gente como tú para hacerse un nombre. Esto se acerca, sucede cada década más o menos, y cuando sucede, los que están preparados para ello, con suerte, alguien como tú, prosperan. Entonces, ¿por qué son buenas las recesiones? Pat, las empresas quiebran por lo que hay espacio para que las nuevas empresas crezcan. Comienza una década de crecimiento y verás por qué en un minuto. No más talento sobrevalorado. Hay un montón de gente en Norteamérica ahora mismo que están sobrepagados porque amenazan a su empresa de que si no les dejan trabajar a distancia se irán a trabajar para otra empresa. Las empresas se asustaron, por lo que dieron un aumento. Dirijo empresas, paso por estas conversaciones todo el tiempo. Ellos dieron aumentos. Imagínate, el tipo pasó de 60,000 a 80,000. Entonces el tipo que consiguió el aumento a 80,000 cambió su título en LinkedIn. Llamó a varios cazatalentos y dijo, estoy buscando. Entonces el tipo tomó el currículum del tipo con el perfil de LinkedIn. Tomó esos $80,000, fue a diferentes empresas porque el reclutador se lleva el 20%, así que no le importa. Espera que consigas un salario de $100,000. Esa persona de 60,000 pasó a $80,000 y luego a un salario de 6 cifras con una bonificación por firma de $10,000, pudiendo trabajar desde casa y esas cosas. Está totalmente emocionado. Dios mío, he pasado de 60,000 a $100,000 más una prima de contratación de $10,000 en 5 o 6 meses. Esto sucede todo el tiempo. En un mercado los empleadores experimentan esto, pero ahora el mercado va a exponer a esa persona y a darse cuenta de que esa persona no es una persona de $100,000. Esa persona va a volver a un trabajo de $55,000 al año. Ocurrirá en los próximos 6, 12 o 24 meses y entonces dirá, Dios mío, ¿de qué va todo esto? Pero el currículum dirá 4 trabajos en los últimos 3 años y a los empresarios no les gusta contratar a gente con 4 trabajos en 3 años. Simplemente no lo hacen y dirán no a los que saltaron de un sitio a otro por más dinero. Así que se acabaron los talentos sobrevalorados y se abrirá el acceso a talentos que antes no estaban disponibles. Va a haber muchos. Recuerdo que en el 2008 entrabas en jobs.com y estabas contratando a alguien. Había miles de personas con MBA que estaban buscando puestos de trabajo que fueron despedidos. Miles y miles de personas con un MBA plenamente calificadas que buscaban trabajo normal porque no lo encontraban. Eso es lo que va a pasar en los próximos 6, 12 o 24 meses. Una vez más, la inflación ha alcanzado su nivel más alto en 40 años. El precio de la gasolina ha subido un 48% interanual. Los precios de los alquileres han aumentado durante 8 meses consecutivos. El alquiler medio de una vivienda de 2 dormitorios en los Estados Unidos es de unos $2,000, según un estudio de Rent.com, un 22% más que hace un año, de $1,600 a unos $2,000. Podrías decir, pero si son solo $400. Eso es el pago del coche y el seguro, es mucho dinero para un trabajador medio. Los comestibles han subido un 10% año tras año y esto es lo que ha pasado con el S&P 500. ¿Es esto un indicador de lo que está por venir? Todo el mundo se hace esta pregunta. Aún no sabemos lo mal que irán las cosas. Algunas a tener en cuenta. Hemos tenido mucho éxito falso en el último par de años, ¿de acuerdo? Ha habido un montón de millonarios de Bitcoin, ha habido un montón de gente haciendo alarde de dinero, pero en realidad no tienen una manera de hacer dinero. No digo que Bitcoin sea algo malo, o que Ethereum sea algo malo, o que las acciones sean algo malo, pero ha habido mucho éxito falso. Nadie sabe de quién es el éxito real. Hemos introducido tanto dinero en el mercado que va a ir a alguna parte, y mucha gente lo ha conseguido. Los que tuvieron suerte se verán expuestos en los próximos 2 o 3 años. Los que no tuvieron suerte sacarán provecho en los próximos 2 o 3 años. La incertidumbre política no va a ser agradable. Nadie sabe qué va a pasar con Rusia, Ucrania, ya sabes, Oriente Medio, la OTAN. Están pasando muchas cosas. La inflación no se ve bien. La expansión económica después de 2020 fue bombardea
bombeada por el falso éxito. Tuvimos expansión económica durante 128 meses, sí, pero en realidad nunca la terminamos. El próximo crash será como un crash de la burbuja.com encima de la recesión del 2008. Te explicaré por qué aquí en un minuto. Churchill dijo una vez, cuanto más atrás puedas mirar, más adelante es probable que veas. Así que retrocedamos un poco y veamos cuáles son las 10 mayores caídas del mercado en la historia de los Estados Unidos. La número 10 es la que pasamos durante la pandemia. Fue del 19 de febrero del 2020 al 23 de marzo del 2020. Eso es lo que se llama una caída del mercado. Mira cuánto duró, 33 días. El mercado se hundió un 34%. ¿Te acuerdas de eso? Lo recuerdo claramente. Todo el mundo estaba asustado, pero eso no fue una recesión porque no son 2 trimestres. Fueron solo 33 días. El noveno es el comercio por ordenador del 25 de agosto del 87 al 19 de octubre del 87. Duró unos 2 meses. El mercado cayó un 36%. La burbuja.com más el 11 de septiembre, del 10 de marzo del 2000 al 2 de octubre del 2002. Eso es una recesión. El mercado cayó un 37% con una duración de 26,8 meses. El crash de la Segunda Guerra Mundial, de octubre del 39 al 28 de abril del 42, duró 32 meses. El mercado cayó un 38%. El pánico de 1907 duró 11 meses. El mercado cayó un 40%. La continuación de la Gran Depresión, del 32 al 33, duró unos 5 meses y medio. El mercado cayó un 41%. La salida de los Estados Unidos del patrón oro, Watergate, la OPEP, todo eso combinado duró unos 21 meses. El mercado cayó un 48%. Número 3, preparados, la Gran Recesión. Esto fue hace solo 15 años, amigos. Esto es lo que necesitas mirar. De 2007 a 2009 fueron 17 meses. El mercado cayó un 54,1%. Algunos de ustedes son demasiado jóvenes como para decir quién es Lehman Brothers, pero algunos de ustedes tienen mi edad, tienen más de 40 años y están como Lehman Brothers, huele como Lehman Brothers. Se fueron a la quiebra. ¿Te acuerdas de Countrywide? Se fueron a la quiebra. ¿Te acuerdas de WAMU? Es una empresa de 330 mil millones de dólares. Chase la compró por 1.9 mil millones de dólares. Se salieron del negocio. Merrill Lynch fue comprada por Bank of America. Ahora todavía dicen Merrill Lynch, pero es una compañía de Bank of America. Muchas de estas empresas van a pasar por esto también. Nadie en un millón de años pensó que Lehman Brothers iba a quebrar hasta que lo hizo. Las empresas que parecían que no iban a salirse del negocio se fueron a la quiebra durante estos periodos. Los programas del New Deal fueron recortados y los impuestos aumentaron. Del 6 de marzo del 37 al 38, esto duró 13 meses. El mercado cayó un 55%. Y el peor desplome del mercado, ya lo sabes, del 29 al 32, duró 34 meses. El mercado cayó un 89,2%. Fíjense en la foto, dice, con $100 se compra este coche, hay que tener efectivo. Lo perdí todo en la bolsa. ¿Cuánta gente ha jugado agresivamente con su dinero los últimos 2 años? Puedes responder a esto mejor que yo. Mucha gente lo ha hecho, así que algo va a pasar aquí. Ahora bien, la parte que tenemos que mirar, porque por mucho tiempo cuando vemos esto siempre lo vemos como algo negativo, aterrador. ¿Estás asustando a la gente, Pat? No estoy tratando de asustar, solo te digo lo que viene después de esto, pero tienes que estar preparado, ¿ok? Es la realidad. Justo después de la Segunda Guerra Mundial, mira cuánto duró la expansión económica, 81 meses, son casi 7 años. Terminó la guerra de Vietnam, la expansión económica duró 108 meses. ¿Cuánta riqueza crees que se hizo durante ese tiempo? Reagan, la Guerra Fría, después la expansión económica duró 93 meses, la burbuja tecnológica duró 112 meses, la burbuja inmobiliaria estadounidense duró 74 meses, la pandemia del COVID, 128 meses de expansión económica antes de que se produjeran estas crisis. Sí, esto es mucho tiempo. Los 128 meses son el récord, por cierto, después de la pandemia y a día de hoy. Estas cosas, si eres capaz de capear el temporal en los próximos de 6 a 24 meses y lo haces bien, justo después, lo que la historia nos dice es que la expansión económica está a la vuelta de la esquina. Y es entonces cuando de repente escuchamos las siguientes historias de éxito de personas que lo hicieron de la manera correcta. Buffett ha hecho esto muchas veces en su carrera y sabe qué temporada es esta. Todo el mundo le criticaba por quedarse con el efectivo el año pasado y ahora Buffett va a poder comprar un montón de acciones en oferta porque tiene acceso a un montón de capital, un montón de efectivo. ¿Por qué las recesiones son un buen momento para iniciar un negocio? Menos competencia, mentalidad de todo incluido, acceso al talento, talento barato, un valor de mercado real, mejores tarifas y alquileres, proveedores, etc. Y por cierto, esto entre tú y yo, los 2 últimos años no han sido los más duros para los trabajadores estadounidenses. No han trabajado tanto, muchos trabajaron desde casa,
Muchos, como un par de temporadas, se quedaron en casa y recibieron estímulos. Algunos de ustedes estaban trabajando porque vieron una oportunidad, pero los 2 últimos años Norteamérica se volvió perezosa. Y como los empleadores tenían miedo de imponer y desafiar demasiado porque estaban perdiendo gente, cada vez que sucedía era como, oh Dios mío, no los presiones demasiado. ¿Quieren tomarse el viernes libre? Ok, tómenlo. ¿Quieren tomarse la semana libre? ¿No quieren hacer el PTO y quieren trabajar desde casa durante las vacaciones? Déjale que lo haga, déjale que lo haga. Sí, las normas y los miedos de los dirigentes han hecho que la gente sea perezosa los 2 últimos años, pero adivina qué, los próximos 2 años los líderes van a tener coraje porque el mercado va a estar de su lado. Van a verlo en los próximos 2 años, los trabajadores van a ganar, pero si no trabajas los próximos 2 años vas a estar expuesto. Tal vez te saliste con la tuya los 2 últimos años, no podrás salirte con la tuya los otros próximos años. Todo el mundo en el mercado va a tener su vista en ti, todos los ojos en ti. Si lo haces bien dirán, salud, eres un ganador. Si no lo haces bien van a decir, bueno, escucha, tenemos que dejarte ir y seguir adelante. No es un mensaje que la gente quiera oír, pero es la realidad. 8 maneras de prepararse para una caída del mercado. Número 1, la anticipación, ya hemos hablado de ello. Número 2, la tolerancia al riesgo. Siéntate con tu mujer, tu marido, tu familia y digan, ¿cuál es mi tolerancia al riesgo? ¿A qué nivel estoy dispuesto a arriesgar? Porque esta es una temporada en la que si eres capaz de gestionar el riesgo adecuadamente, puedes salir realmente fortalecido después. Pero no hagas ningún movimiento si no puedes tolerar el riesgo en función de tu edad, en función de tu tolerancia. Y punto. Como tú, ¿qué puedes decir? No soy el tipo de hombre al que le gusta esto, entonces no te juegues si no forma parte de tu ADN. Pero si gestionas bien el riesgo en los próximos 6, 12 o 24 meses, vas a salir bien parado. Bien, número 3, lleva dinero en efectivo. El efectivo es el rey. Todo el mundo dice que el efectivo es basura, el efectivo es esto. Nadie dice que el efectivo es basura en este momento. Si tienes efectivo, las cosas van a estar en oferta, para que lo sepas. La gente dice el dólar. Si lo hubieras guardado, habría perdido un 8%. Vale, bien, digamos que perdió un 8%. Estas acciones perdieron 40% en los últimos 5 meses. Muchas cosas van a estar en venta y tan bajo como están, creo que va a bajar más. Pero si tienes efectivo, muchas oportunidades van a venir. Ahora, no te estoy diciendo que estés 100% en efectivo. No quieres estar 100% en efectivo. Históricamente, nadie se beneficia al estar 100% en efectivo, porque nadie puede cronometrar perfectamente cómo van a ir los mercados. Pero es un beneficio para la gente que puede salir y usar el dinero para comprar cosas en oferta hoy. Muchos se han preparado para la temporada que viene. El efectivo será el rey en los próximos 24 meses. Evita las grandes operaciones inmobiliarias a menos que vayas a vivir en esa casa 10 años. Si puedes evitar comprar una casa en los próximos 6 a 12 meses, yo lo haría. De nuevo, si vas a vivir en ella, genial. Si no vas a vivir en ella, espera un poco. Probablemente la comprarás con descuento dentro de 6 a 12 meses. Ten un plan de negocio serio, 5% metales preciosos. Esta puede ser una temporada donde las personas que estén a favor del oro tengan un argumento. Te lo dije, el oro ha hecho esto. Sí, puede que tengan razón, puedes querer tener un poco, tal vez del 2 al 5% de metales preciosos. Y algunas de las cripto probablemente se van a recuperar, pero ya sabes, los metales preciosos pueden ser algo a tener en cuenta. Protege tu carrera. Lo que quiero decir con protege tu carrera es lo siguiente. Sea lo que sea que estés haciendo ahora mismo, renuévate. Los últimos 2 años, si realmente mejoraste, nadie lo notó. Los 2 últimos años, si leíste muchos libros y eras la persona que estaba sentada haciendo cursos, mejorando y yendo a eventos y conferencias, nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta porque la gente no hizo eso, hizo dinero. Así que los mercados dijeron, vaya, mira qué listo es este tío. Pero tú trabajabas en ti mismo, nadie se daba cuenta. Pero hoy, si trabajas en tú mismo para renovarte, en tu empresa, con tu actitud, siendo una persona que da la cara, liderando, trabajando duro, mejorando, desafiando a tus compañeros, dando el ejemplo correcto, mejorando constantemente, leyendo, aportando nuevas ideas y estrategias, todo el mundo se dará cuenta en los próximos 2 años. Esa es tu temporada. Número 8, tómate un tiempo y estudia tu cartera. Buen momento para hacerlo. 10 pasos para hacer millones durante la caída del mercado. Número 1, monetizar el miedo. Hay mucha gente que tiene miedo. ¿Qué significa eso para ti? La gente que no hubiera aceptado una reunión contigo hace 1 año y medio la va a aceptar ahora. Soy padre de 4. ¿Sabes cuándo mis hijos me escuchan y puedo ayudarles a mejorar? Cuando tienen un poco de miedo. Cuando son engreídos, no tienen miedo, no escuchan. Cuando tienen un poco de miedo, puedo darles consejos. Los recibirán. Tú eras así, yo soy así. Se llama naturaleza humana. Entiende este concepto, cómo funciona el miedo. Número 2, los perezosos, arrogantes, demasiado apalancados serán filtrados. Es lamentable. Tal vez estás viendo
ahora mismo y no te guste el comentario que estoy haciendo, vas a ser filtrado. Espero que estés preparado para ello. Esto significa que no es demasiado tarde para cambiar. Empieza a trabajar, a ser humilde y deja de apalancarte porque se acerca el invierno. Aquellos de ustedes que permanezcan perezosos, arrogantes o sobreapalancados van a tener una mala temporada durante los próximos 2 años. Hazte confiable. Si dices que vas a hacer algo, hazlo. Si dices que vas a entrar en un Zoom, si dices que vas a ir a una reunión, si dices que vas a cumplir un plazo, una cifra, un compromiso, hazlo. Actualmente el mercado busca desesperadamente líderes y personas que digan lo que van a hacer y lo hagan. Número 4. Refuerza los números. Únete a una comunidad porque la fuerza en los números cuando estás pasando por una temporada como esta te va a ayudar si hay otras personas que también están pasando por ello, donde sus estrategias se convierten en tu estrategia y tu estrategia que está funcionando se convierte en su estrategia. Únete a cualquier comunidad de ganadores hoy. No hagas esto en solitario, no es el momento de hacer esto por ti mismo. A continuación, reduce la grasa con los amigos, reduce la grasa con los compañeros negativos, con los empleados, con los compañeros de trabajo, con los que almuerzas. Cada vez que vas a almorzar con ellos, se quejan y vuelves y discutes con tu jefe. Tu jefe no hizo nada malo. La gente con la que almorzaste hizo las cosas mal. Ellos impusieron el odio en tu jefe y volviste y tuviste una pelea con él, con el que en realidad te llevas bien. Tus amigos con los que no tienes discusiones, tu novia o tu novio, tu marido, tu mujer, tu amigo que es tan negativo porque de lo único que se queja es de su mujer o de su marido, y esa energía llegó a ti. Llegaste a casa esa noche y te peleaste con tu mujer o tu marido. Corta la grasa, deshazte de esa persona. Tienes que hacer esto en este momento. Encuentra a tus compañeros de carrera, duplica las distracciones positivas en tu vida. Las distracciones positivas podrían ser leer los libros adecuados, ver documentales adecuados, estar en la comunidad adecuada, salir y relacionarte con los asesinos adecuados, personas que están haciendo grandes cosas. Para mí, los asesinos son personas que van tras algo en la casa, persiguen algo, son personas que van a llegar lejos. Acércate a ellos, deja que sean una distracción positiva en tu vida. Por último, pero no por ello menos importante, número 10, aumenta tu nivel de urgencia, no te muevas despacio, muévete cuanto antes. Un último consejo que te daré antes de que terminemos con esto. Hagas lo que hagas durante esta temporada, asegúrate de tomar acción masiva porque Dios sabe que los próximos 6, 12 o 24 meses definitivamente demanden este tipo de acción. La única cosa mejor que Bitcoin es más Bitcoin. ¿Ya tenías planeado que ibas a hacer la inversión ese día? ¿Fue una compra ya programada, algo preprogramado o fue algo como el mercado no lo sabe, vamos a anunciar que estamos comprando esto? El 30 de octubre anunciamos nuestro plan 21 mil millones de dólares en acciones que íbamos a recaudar y 21 mil millones de dólares que íbamos a recaudar en valores de renta fija. Y presentamos este registro para vender los 21 mil millones en acciones en el mercado. Entonces la semana siguiente tuvimos las elecciones, una gran cantidad de actividad, de Red Sweep, y luego ese lunes, el lunes de la semana pasada, anunciamos que habíamos comprado 2.000 millones de dólares de Bitcoin. Fue la semana de los 2.000 millones de dólares y como 27.000 Bitcoin o algo así, pero había pasado otra semana. El anuncio de esta mañana fue de la actividad de la semana pasada. Esos son 5 días en el mercado. Entonces pusimos alrededor de 2.000 millones de dólares la primera semana y 4.6 mil millones de dólares la segunda. La mayor compra de la historia. Sí, creo que es la mayor compra de Bitcoin de la historia, sí. Sí, por lo que veo en agosto del 2020 compraste $250 millones, en septiembre del 21 75, en diciembre del 20 compraste 50 millones, en febrero del 2021 compraste $1 billón, el 11 de noviembre del 24, la semana pasada, 2 billones y hoy 4.6 billones. Sí, 6.600 millones desde que tuvimos nuestros resultados trimestrales, pero ya sabes, creo que hemos comprado Bitcoin 41 o 42 veces en ese rango. Desde agosto del 2020 seguimos comprando, no lo vendemos. Es una estrategia muy simple. Bitcoin es el ciberespacio de Manhattan. Solo quiero seguir comprando el ciberespacio de Manhattan. Tengo esta teoría de que un día 8.000 millones de personas querrán poner su dinero en el ciberespacio de Manhattan. Y por supuesto, cuanto más compramos, más transparentes somos y más los mercados de capitales nos
los respaldan. Así que ahora si eres un inversor en Wall Street y estás buscando la empresa que va a comprar el ciberespacio, entonces estarás comprando acciones de MicroStrategy. Y a algunas personas les gusta Bitcoin, por lo que compran Bitcoin. Yo todos los días de mi vida le digo a la gente que compre Bitcoin. Algunas personas quieren más Bitcoin. La broma que tengo es, la única cosa mejor que Bitcoin es más Bitcoin. Entonces pedimos prestados $4.200 millones a 82 puntos básico y compramos Bitcoin con ellos. Por lo tanto, para las personas que les gusta Bitcoin, lo compran. Pero las personas que realmente les gusta quieren pedir prestado un montón de dinero y comprar más. Y luego hay otro grupo de inversores, los inversores de bonos convertidos. ¿Cómo se compra Bitcoin en el máximo histórico y obtienes la subida, pero no la bajada? Por lo tanto, compras los bonos y resulta que nuestros bonos superan a Bitcoin. Pero son bonos. Eso sorprende a la gente, que podamos venderles un bono. No solo superan a todos los otros bonos. Algunos de estos bonos son... Quiero decir, están negociándose a 200 o más contra 100 básicos, están sobrevalorados un 100%. Superan a todos los bonos, pero también superan a Bitcoin. Y eso es porque hemos creado una empresa pública con una estructura de capital escalonada y tenemos un montón de capital permanente. También tenemos los bonos senior y la estructura de capital y luego la equidad. Ya sabes, que genera un rendimiento BTC. Un montón de maximalistas de Bitcoin se amontonan bajo la equidad. Y eso nos da una prima y somos capaces de utilizar la prima de la equidad con el fin de crear transacciones de mercados de capitales muy acumulativos con los bonos. Ahora la pregunta es, cuando pasaste de 41 a 30 y a $20 y el mercado está reaccionando ante ti, Michael Saylor estaba equivocado, cometió un error. Mira lo que va a pasar con todo el dinero de sus inversores. El mayor error, va a recibir una llamada al margen. Está a punto de perderlo todo, ¿verdad? ¿Alguna vez has tenido una llamada al margen? ¿Alguna vez sucedió? No, nunca. ¿Alguna vez estuviste cerca de una llamada al margen? No. ¿Nada? ¿Ni siquiera cerca? No. ¿Por qué no estuviste ni cerca de un ajuste de márgenes? Porque trabajamos, quiero decir, la mayor parte de nuestra deuda es deuda convertible, no es llamada al margen. Quiero decir, no se puede llamar, es sin garantía, sin recurso, lo entiendo. Así que pedimos prestado $1.000 millones durante 5 años a 0% de interés. No hay margen posible. ¿Quién te da $1.000 millones por 5 años al 0%? ¿Fue cuando el dinero estaba barato? En realidad siguen haciéndolo. Acabamos de pedir prestados $1.000 millones hace 2 meses a 82 puntos básicos. Y así, la forma en que funciona es, estamos vendiendo bonos convertibles y los bonos convertibles tienen un componente de bono y luego tienen un componente de opción, como una opción de compra. A los arbitrajistas de convertibles y a los operadores de opciones les gusta la volatilidad de las acciones. Una cosa que tal vez no sepas es que tenemos la acción más volátil en el S&P 500. Si tomas las 500 acciones del S&P y dices, ¿cuál es la más volátil? Estamos como en un 100 vol. El S&P, el VIX, es como de 15. La mayoría de las acciones Max 7 están como en 20-25 vol. Bitcoin está en 50, por lo que es como 3 o 4 veces la volatilidad del índice S&P. En MicroStrategy apalancamos Bitcoin, por lo que obtenemos el doble y así llegamos a los 100. Los inversores convencionales tienen miedo de la volatilidad, ya sabes, la temen. Dicen, no puedo gestionar la volatilidad, pero la volatilidad es como la RPM en un motor, es como girar a 100 RPM en lugar de a 10 RPM. Si introduces la volatilidad en la ecuación de Black-Scholes, las opciones son mucho más valiosas si tienes volatilidad. Así que cuando estoy vendiendo un bono convertible tiene una opción adjunta. Si eres un inversor, quieres comprar un bono convertible de una empresa con gran volatilidad, gran liquidez y durabilidad, ¿verdad? Quieres saber que la empresa va a seguir adelante. Pero si piensas en la liquidez, es como la energía. Tal vez hago girar un pequeño sombrero de Navidad a 50 RPM, ya sabes, el pequeño juguete para niños o una pequeña hélice de madera, un juguete de tu hijo. Pero si tomo un bate de béisbol y lo hago girar a 100 RPM, es un arma. Si tomo un volante de inercia de 20 toneladas y lo hago girar a 100 RPM, es una turbina. Puedo mover un barco. Y así tenemos, ahora tenemos $30.000 millones de capital y cuando estamos girando a 100 vol, esto es una gran oportunidad para los operadores de opciones porque hay un enorme mercado de opciones, una enorme cantidad de liquidez y una enorme cantidad de volatilidad. Y así los arbitrajistas de convertibles, permíteme decirlo de una manera diferente, si tienes 100 vol puedes generar al 100% de interés solo vendiendo el alza. Hay fondos como MSCI, todo lo que hacen es vender las llamadas. Ellos solo venden la volatilidad y generan como un 180% de rendimiento en dividendos. Entonces,
¿Quién nos presta el dinero? La gente que quiere esa volatilidad, porque la volatilidad vale mucho más que recibir un 12% de interés. Entonces, ¿quién te da el dinero? ¿De quién viene? ¿Cómo es un inversor típico? Bueno, depende. Para la renta variable son los maximalistas de Bitcoin y las personas que creen en Bitcoin, que quieren superar a Bitcoin. También hay inversores institucionales a los que les gusta Bitcoin, pero que no pueden comprar Bitcoin debido a sus estatutos. Solo pueden comprar una empresa en funcionamiento. Muchos inversores tienen grandes reservas de capital y no se les permite comprar la mercancía, tienen que comprar una empresa. La pregunta que mucha gente se hace es ¿por qué darías tu dinero a MicroStrategy para invertir? ¿Por qué no hacerlo tú mismo y comprar Bitcoin? Esto es porque algunos no pueden hacerlo, ¿verdad? Bueno, hay muchas respuestas a eso. Una es, ¿puedes pedir prestados $1.000 millones gratis durante 5 años sin recurso y sin garantía? Probablemente no, ¿verdad? Los particulares no pueden pedir dinero prestado gratis durante mucho tiempo, es difícil. Las empresas pueden. Una de las razones es porque podemos pedir prestado $4.200 millones sin garantía durante un largo periodo de tiempo y pagar menos del 1% de interés. Cuando inviertes con nosotros, no solo estás recibiendo el Bitcoin, estás teniendo acceso a la empresa que tiene el costo más barato de capital. Probablemente tengamos el costo de capital más barato de todo el mercado. Si nos fijamos en todas las empresas del S&P, si nos fijamos en todas las empresas del mercado, ¿quién más puede pedir prestado miles de millones de dólares por menos del 1% de interés? Una cosa que quieren es nuestro poder financiero. Pero si vas a Europa, como en el Reino Unido, creo que es imposible. Es ilegal para un inversor del Reino Unido comprar Bitcoin. No pueden, los reglamentos no les permiten comprar. En ningún lugar. En el Reino Unido, no pueden comprarlo en su fondo de jubilación. Tienen planes de jubilación y 401k. Muchas veces hay regulaciones que prohíben a los inversores comprar Bitcoin. Pero pueden comprar empresas. Somos una empresa, por lo que pueden comprar nuestras acciones. Si tienes dinero bloqueado en tu plan de jubilación y te encanta Bitcoin, pero no puedes comprar Bitcoin, ni siquiera puedes comprar el ETF, puedes comprar MicroStrategy. Hay un montón de grupos de capital que podrían comprarnos. Y hay otro ejemplo que es, ya sabes, no ha habido un mercado de opciones en ETFs de Bitcoin y no se puede poner margen, por lo que no puede pedir prestado contra de ellos. Pero con MicroStrategy tenemos opciones muy saludables. Tenemos un interés abierto de $80.000 millones en nuestro mercado de opciones. Eso es extremo. Nuestro mercado de opciones con nuestras acciones es 20 veces mayor que el mercado de opciones de Bito, que es el único ETF de Bitcoin que tenía opciones. A veces la gente quiere usarlas para apalancarse. Y luego el último punto es que no se puede pedir prestado contra esos ETFs. Pero si tuvieras $1 millón en acciones de Apple, podrías pedir prestado contra ellas. Hasta ahora más o menos hasta 100 puntos básicos. Si tienes $1 millón de acciones de MicroStrategy, puedes pedir prestado en contra de ellas. Si tienes $1 millón en EBIT o BTC, no puedes. ¿Qué porcentaje de las acciones de MicroStrategy está en Bitcoin? ¿El 100% o cuál es el porcentaje? Bueno, todas nuestras, no la tecnología, conozco la tecnología, pero de las inversiones que haces, ¿qué porcentaje está en Bitcoin? Tenemos $30.000 millones en Bitcoin y 60 millones en efectivo. Entiendo. Así que el 99%, 99 y pico. Claro, tiene sentido. Todos nuestros activos líquidos. Somos un juego muy puro y no diversificamos y no hacemos hedging. A veces la gente dice, bueno, ¿por qué no diversificas o haces hedging? Y la respuesta es porque los que compran nuestras acciones no quieren que hagamos hedging. La gente que quiere comprar mi acción quiere ir a largo. La gente que está a largo quiere que yo esté a largo en Bitcoin. Puedes diversificar usando nuestras acciones. Si quieres estar en un 5% expuesto a Bitcoin, puedes comprar un 5%. Si tuvieras $100 millones y quisieras un 5% de Bitcoin, podrías comprar 5 millones de EBIT. O podrías comprar menos. Podrías comprar 2 o 3 millones de MicroStrategy porque estamos como a 2x Bitcoin. Y si quieres tener un 98% de otra cosa, es tu decisión. Me pregunto, ¿quién ha puesto en corto? Estoy mirando a Kerrisdale Capital, un fondo de cobertura que ha puesto en corto a MicroStrategy, ¿verdad? ¿Quién más? ¿Alguien más conocido que estuviera en contra de ustedes? En primer lugar, creo que hay unos $35.000 o $40.000 millones de intereses de venta, intereses cortos. En el mercado de opciones, muchos. Y hay probablemente 10.000 millones de acciones en corto, pero se dividen en dos categorías. A algunas personas en realidad no les gusta la cripto, no les gusta Bitcoin.
Esa es una de las razones por las que pueden ponerse en corto, porque no les gusta la clase de activo y se ponen en corto al descubierto. Otro grupo de personas podrían ser operadores macro y tal vez lo están vendiendo en corto para cubrir otra jugada alcista o porque piensan que va a haber un evento macro negativo. Bitcoin es un activo macro, así que si quieres tomar una posición macro negativa en corto, como cuando hay un susto de misiles, la crisis de misiles Irán-Israel y la gente piensa que va a haber una guerra en Oriente Medio, Bitcoin cotiza a la baja. Si un sábado por la noche o algo así piensas en algo así, es posible que desees tener una visión macro. Y no puedes ir en corto apalancándote con Bitcoin, pero puedes ir en corto con MicroStrategy y ya sabes, con estas opciones. Si quisieras gestionar lo macro, podrías hacerlo. Y luego la tercera clase son estos arbitrajistas que piensan que quieren vender MicroStrategy en corto y comprar Bitcoin a largo porque apuestan que la prima contra la que operamos se va a comprimir. Y esa fue la operación de Kerrisdale. Entiendo, y estoy viendo un artículo que dice que en los próximos 3 años estás planeando comprar otros 42,000 millones de dólares de Bitcoin. Sí, no puedes tener suficiente de esto. No, quiero decir, creo que Bitcoin era una clase de activos de 90,000 millones de dólares en marzo del 2020 cuando lo vi por primera vez. Y luego en agosto era una clase de activos de alrededor de 180,000 millones de dólares. Y ahora 4 años después es una clase de activos de 1.8 billones de dólares y creo que va a llegar a los 18 billones de dólares, luego a los 180 billones y después irá más allá. Creo que es una cosa muy simple. Creo que Bitcoin va a crecer del 0,1% del dinero en el mundo al 7% del dinero en el mundo en los próximos 21 años. Y por supuesto deberás ponerte a largo y seguir comprándolo. Del 0,1 al 7. Sí, pasará de 1.8 billones de dólares a 240 billones. Y subirá un 29% al año. Ese es mi caso base. Y te he oído decir que en 21 años estará en 13 millones. 13 millones de dólares por moneda, sí, 13 millones de dólares por moneda, al 29%. Cada Bitcoin que no compres te va a costar 13 millones de dólares, amigo mío. Cada Bitcoin. Déjame hacerte esta pregunta. Tu Ferrari de 4 Bitcoins va a ser una cosa de 55 millones de dólares. Déjame hacerte una pregunta. Ahora mismo, ¿cuánto vale MicroStrategy hoy en día? ¿Cuál es el número? ¿74,000 millones? Cualquiera que sea el número, ¿verdad? Puedes buscar la capitalización de mercado de MicroStrategy. Tengo curiosidad, ¿ok? 73,000 millones de dólares a día de hoy. Si estás diciendo que hoy es un 0,1% y que va a ir al 7%, son 700x, ¿verdad? Si son 90,000 dólares hoy, si divido 13 millones de dólares por 90,000, estás esperando un 144x. MicroStrategy en 21 años. Si multiplico las 144 veces por 73,000 millones, estás estimando ser una empresa de 10.5 billones de dólares en 21 años. ¿Es correcto, más o menos? Sí, supongo que con esa matemática, sí. Bitcoin pasa de 90,000 a 13 millones, así que si multiplicas por 13 y divides por 90,000 te da un gran número, pero Elon prevé 30 billones de dólares, así que seguimos por detrás de los robots y los coches que vuelan solos. Entonces los 30 billones de dólares que pronostica que no es Bitcoin. Eso es lo que está pronosticando para Tesla. Para Tesla, y eso es lo que dijo que va a valer en 21 años. Eso es lo que he oído y yo creo que va a ir más rápido, no creo que haya dicho 21 años. La mía es una previsión a largo plazo, no sé qué plazo utiliza. ¿Cómo es tu relación con él, con Elon? Todos queremos a Elon. Vale, pero también son unos psicópatas como competidores, no creo que te quedes al margen, tú también eres muy competitivo. Me quedo en mi carril. Él hace cohetes, satélites, coches y robots. Voy a permanecer en mi carril. Me dedico a Bitcoin. No sé si lo ves o no, pero un montón de grandes movimientos se están haciendo en los negocios en este momento, específicamente desde que Trump ganó las elecciones. El patrimonio neto de Musk acaba de cruzar los 300,000 millones de dólares. El CEO de MicroStrategy, Michael Saylor, que acaba de llegar ahora mismo al edificio, estoy a punto de hacer un podcast con él, acaba de anunciar hoy que ha comprado 4.6 billones de dólares de Bitcoin hoy. ¿Crees que está haciendo una declaración? Todo en este momento a puerta cerrada, la gente sabe que los próximos 4 años van a pasar
pasar rápidamente. O te capitalizas o te vas a quedar atrás en tus próximos 5, 10, 15 movimientos. En 2020, cuando Biden se convirtió en presidente, todo el mundo entró en pánico. Tuvimos una gran reunión, identificamos nuestros próximos 15 movimientos, sabíamos lo que queríamos hacer en los siguientes 4 años, entre el 2020 y el 2024, y lo capitalizamos. ¿Recuerdan que hace un par de años todo el mundo hablaba de que se avecinaba un colapso del mercado? Todo el mundo decía, Dios mío, ¿y si pasa y si no pasa? Ahora todo el mundo habla de que va a ser un aterrizaje suave, que no va a haber recesión. Y hay una cosa que la gente olvidó, el dicho, solo los paranoicos sobreviven. Esto está a punto de suceder. Esto empieza este mes, debería haber una recesión en Estados Unidos. La gente ahora está totalmente bien, mira el mercado, está cerca de máximos históricos, pero es real. Si sacas las 7 acciones principales, cuando ves los números, es asombroso, y además hay un indicador de cuando llega realmente una recesión y no es mientras estamos subiendo los tipos de interés, la Fed. Ocurre después de que dejamos de subir los tipos. Esperemos a ver cuánto tarda el mercado en desplomarse, y por cierto, tengo un montón de otros datos que compartir contigo, pero sé una cosa con certeza, no he estado en el sector financiero desde el día antes del 11 de septiembre, solo los paranoicos sobreviven y los que son demasiado confiados suelen equivocarse y los que son demasiado engreídos también suelen equivocarse. Así que aquí están las subidas de los tipos de interés en Estados Unidos. En la historia de los Estados Unidos, cuando hemos subido los tipos de interés, nunca hemos subido 4.88 puntos porcentuales tan rápido como lo hicimos en el estado. Nada se acerca en 2022 o 2023 a 4.88, pero ¿qué significa esto realmente? Si miramos el balance de esto, es más o menos el balance de la flexibilización cuantitativa que muestra cuántos bonos está comprando la Reserva Federal. La oferta monetaria M2 muestra cuánto dinero está circulando en la economía, así que se nota cómo históricamente está subiendo gradualmente, pero no es nada repentino. Y de repente alimentamos la economía del mercado con billones de dólares a los que no estamos acostumbrados. Y no tenemos otro caso de estudio para que alguien diga, bueno, esto es lo que va a pasar, bueno, está totalmente bien, bueno, no te preocupes por ello. ¿Basándose en qué? ¿Basándose en qué caso de estudio puedes decir con tanta confianza que no va a pasar nada? Todo el mundo está casi protegiendo cualquier negocio del que forma parte, la inversión que tienen. Están tratando de vender cuando tienen razón y tal vez no se preocupen por ello o sí se preocupen por ello, pero la realidad es que nadie sabe al 100% lo que está pasando porque nunca hemos estado aquí antes. Continuemos. ¿Qué es lo siguiente para la economía estadounidense? Hicieron una encuesta para averiguar quién cree que se avecina una recesión. El personal de la Reserva Federal dice que no habrá recesión. Recuerdo que durante la crisis financiera se suponía que debían decir eso porque así es Wall Street, ¿verdad? La curva de rendimiento dice que hay un 61% de posibilidades de que haya recesiones en los próximos 12 meses. Los economistas están en el 48%, los consumidores en el 69%. Eso es la gente de a pie, tú y yo. Goldman Sachs dice que solo el 15%, Bank of America entre el 35% y el 40%, pero mira los CEO, el 84%. Los CEOs dicen que el 84%. Ahora bien, ¿qué saben los CEO que el resto no sabe? Quizás saben que les costará pagar la deuda, quizás saben que cuando renueven la deuda, ya que las tasas de interés han aumentado respecto a cuando la pidieron, va a subir. ¿Cómo diablos vamos a hacer esos pagos? Quizás tengamos suerte, como dicen algunos de estos directores ejecutivos. Observen el porcentaje de empresas del S&P 500 que citan palabras clave en las llamadas de margen. ¿Qué palabras usan menos veces? La inflación ha disminuido, el costo de los materiales ha disminuido, la desaceleración económica ha disminuido, los recortes de empleo han aumentado, pero también ha disminuido. Entonces, ¿podría ser esto una señal de que todo va a ir bien? Si es así, ¿por qué el 84% de los directores generales dicen que se acerca una recesión? ¿Son Houdini? ¿Son Nostradamus? ¿Son alguien que puede predecir el futuro? ¿Qué saben ellos que el resto de la gente no sabe? Ahora, cuando se trata del S&P 500, que son las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos, está sucediendo algo muy interesante. Hay 7 empresas que representan el 28% del S&P 500. Permíteme desglosar esto. Las 500 empresas más grandes, 7 empresas representan el 28%. En la historia del S&P 500 nunca ha habido un momento en el que 7 empresas representaran el 28%. Nunca hemos tenido 7 empresas así, de las demasiado grandes para fracasar. ¿Cuáles son estas empresas? Tienes a Meta, Facebook, Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon y Tesla. ¿Por qué es esto importante? He aquí el porqué. Si observas los rendimientos del S&P 500 en los que va del año, verás que una cifra de aproximadamente el 12% podría ser mayor o menor, pero es del
12%. ¿Sabes qué rendimiento tienen los 7 magníficos para el año hasta ahora? Aproximadamente el 92%. Entonces, ¿qué pasa si sacas las 7 acciones y solo quedan las otras 493 acciones? ¿Cómo le irá al S&P 500? Bajará. Así que las 7 están tirando del resto del mercado y parece que todo lo demás está bien, pero ¿lo está realmente? Así que decidimos desglosarlo para ver cómo les iba a las empresas de pequeña capitalización y a las de mediana capitalización en comparación con las de gran capitalización. Y van a notar una tendencia aquí. Miren esto. Si miran este gráfico, verán 3 fondos diferentes. Uno es el SPY, que es el S&P 500, el otro es el Russell 2000 y luego tienes el ETF de microcapitalización. Si te fijas, el S&P 500 son empresas valoradas en aproximadamente 12.700 millones o más, las 500 mayores empresas de los Estados Unidos. Russell 2000 es el tamaño de una empresa de 300 millones de dólares a 2.000 millones de dólares de capitalización de mercado, y luego la microcapitalización es de 50 millones a 300 millones. Así que si nos fijamos en esto, ¿qué notas? Notas que el SPY ha subido un 18,66%. Los ricos se hacen más ricos, los grandes se hacen más grandes, los fuertes se hacen más fuertes. Genial. El Russell 2000 solo ha subido un 7%, pero fíjate en las microcapitalizaciones. Las empresas de microcapitalización han bajado un 1,85%. ¿Por qué? Es porque los grandes pueden permitirse pasar por una temporada como esta, pueden capear el temporal y pueden manejarlo porque la cantidad de efectivo que tienen en capital no lo tienen los pequeños. Posiblemente, pero no podemos engañarnos pensando que el mercado está al alza solo porque estas 7 magníficas empresas están soportando el peso. Hasta ahora, la razón por la que el mercado no se ha desplomado es porque, primero, los 7 magníficos lo mantienen. El S&P 500 está alto, así que la gente piensa que todo irá bien. En segundo lugar, el desempleo es muy bajo, del 50% o menos, así que la gente tiene trabajo, paga sus facturas, no está tan preocupada por ello. Están preocupados, pero no tanto como para que el mercado tenga que pensar en la posibilidad de una caída o recesión a la vuelta de la esquina. Sin embargo, el número 3 es algo preocupante. La deuda de los consumidores estadounidenses en tarjetas de crédito supera el billón de dólares, así que se puede decir que la deuda de las tarjetas de crédito es de $1 billón. Lo entiendo, es la más alta de la historia de Estados Unidos, no es para tanto. Llevamos un tiempo gastando dinero en tarjetas de crédito. Bien, no hay problema, pero mira este gráfico y dime si esto no te preocupa un poco. Esto es el tipo de interés de las tarjetas de crédito. Esto te muestra, déjame explicarte cuáles son las diferencias. Lo azul es la tasa de la tarjeta de crédito, la naranja es el bono de tesoro de los Estados Unidos a 5 años, lo gris es la diferencia entre los dos. Mira las tasas de interés de las tarjetas de crédito. Es la más alta que ha habido porque a medida que las tasas suben, la tasa de interés de tu tarjeta de crédito sube y luego te hace perder más pagos. Así que si tenías una deuda total de tarjeta de crédito de $33,000 y sigue subiendo y subiendo, tus pagos son cada vez más y más grandes. La persona promedio piensa, puedo pagar $300 al mes, no puedo pagar $420 al mes. De repente subió a un número mayor que estos $420, ahora es de 580. Pero esto no es una buena señal de lo que está sucediendo porque los pagos de intereses de las personas son oficialmente más altos que nunca. Ahora, para algunos de ustedes que nos están viendo, no quiero darles una mala noticia, pero sí, tengo malas noticias. Los 30 o 40 millones de estudiantes estadounidenses que estaban pagando su deuda por su préstamo estudiantil, recuerden que el gobierno dijo que durante el COVID no se tenían que preocupar por hacer el pago. Estas cosas van a volver, así que piensen en 30 o 40 millones de personas que tendrán que pagar otros $300 al mes, sumándolo a todo lo demás que está pasando, otros $300 al mes. Lo siguiente va a ser una locura porque, según algunos, esta es la razón por la que el mercado no va a colapsar. Y les daré el argumento. Actualmente las tasas hipotecarias están muy por encima del 7%, en algunos casos en el 8%, alrededor de un 4 o 5% más altas de las tasas hipotecarias más bajas que tuvimos en el 2022. Estaban en el 3% y hoy estamos en el, digamos, 7,5-8%. A pesar del fuerte aumento de los tipos de interés, el tipo medio ponderado apenas ha subido. Solo los que compran casas se ven afectados por los tipos hipotecarios y no hay muchos compradores de vivienda. Lo que esto significa es que el tipo medio ponderado, si se toma el préstamo hipotecario de todos los préstamos juntos, de cada préstamo que haya, no ha aumentado porque la gente no está refinanciando. El negocio de la refinanciación está muerto hoy en día. Solo las personas que compran una casa nueva están pagando estas nuevas tasas altas y la gente no está comprando tantas casas como antes porque la gente no está vendiendo, porque los que no quieren vender no quieren pasar de un préstamo al 3%
3% a uno del 8%. ¿Entiendes la idea? ¿Cuánto tiempo puede durar esto? Nadie lo sabe, pero todavía se aferran a ese préstamo diciendo, no voy a renunciar a este préstamo al 3%. Vale, eso fue un respiro. Te di malas noticias como estudiante, tienes que pagarlo. Te recordé que estabas un poco molesto. Luego te di buenas noticias. Esta es la verdadera noticia que quieres saber, sobre todo porque el mercado no se ha hundido. Y cuando miras a este gráfico, estos son los fondos de Reserva Federal y el efecto de retraso, el retraso. El gráfico de abajo muestra la tasa de los fondos de la Reserva Federal y el tiempo medido en meses desde la última de una serie de subidas de tasas que preceden a cada recesión desde 1981. Lo que significa que están aumentando los tipos, aumentando. Auge, dejan de subir. ¿Cuánto tiempo pasó hasta que llegó la recesión? Si miras estos números, verás un 6, 15 meses, 8 meses, 17 meses, 10 meses. ¿Sabes lo que significa eso? Se tarda aproximadamente 11 meses desde el momento en que dejamos de subir los tipos de interés hasta que la recesión vuelve a aparecer. Si estos datos son reales, debería haber una recesión en Estados Unidos según este gráfico. Eso es lo que debería pasar. Algunas personas pueden decir, bueno, Pat, ¿por qué no se declaran en quiebra más empresas? Porque todo lo que pasó en el 2008 no está sucediendo hoy. Porque estas corporaciones, y miras este gráfico, lo que estaban haciendo estas corporaciones era tomar millones y miles de millones de los bancos e iban a buscar más dinero del banco porque era muy barato. ¿Qué hacemos con el dinero? Apártalo. ¿A quién le importa? Ve a buscar más dinero. Sí, pero las tasas solo están bloqueadas por 3 años o 2 años o 4. Vea por 50 millones, vea por 1.000 millones, vea por 100 millones. Y lo hicieron. Entonces, ¿qué hicieron estas corporaciones? Tomaron esos 50 millones al 3% y compraron bonos. Así que la diferencia, digamos que los bonos pagan un 6%. El 6% más el 3%, un 3% que ganan por encima de nosotros. Vale, ganamos un 3% de 50 millones de dólares cada año. Estamos ganando 1,5 millones en intereses. Esto es increíble, deberíamos haber pedido prestado más dinero. Sin embargo, si miras este gráfico, ¿sabes lo que viene? Esto es lo que viene. Cuando eso venza y madure y luego pase del 3% al 8%, van a estar en serios problemas porque tienen que hacer esos pagos y ya no pueden ganar dinero con eso. Entonces, ¿qué hacen? Ahí es cuando tienen que decir, oye, ya no queremos este préstamo, déjame devolverlo. Si tienen el dinero, o dos, bancos dirán, esperamos un pago. ¿Lo tienes? ¿Podemos esperar otro mes? ¿Podemos esperar otros 2 meses? Por eso una empresa llamada WeWork, valorada en 47,000 millones de dólares en 2017, cuando SoftBank le dio una inversión de 18,900 millones de dólares, incumplió un pago de 95 millones de dólares. Aún no hemos visto mucho de esto, pero llegará pronto. Permíteme desentrañar este efecto de retraso en cuanto a estas corporaciones que tienen que pagar los intereses del préstamo que asumieron. Echen un vistazo a este gráfico. Si miran este gráfico, a la izquierda está la maduración de la deuda corporativa que vence en miles de millones de dólares. Aproximadamente 790,000 millones vencen. ¿Cuánto es el vencimiento 2025? 1,1 billones y luego pasa a aproximadamente 1,2 billones, más o menos. En 2027 se mantiene en 1 billón. En 2028 se acerca a 1,3 billones. ¿Cómo van a pasar de repente de 2, 3, 4, 500 millones de dólares a 1 billón, a 1,4 o a 1,5 billones? Y esta es la razón por la que cuando hacemos la pregunta al principio, ¿quién es el menos optimista sobre la recesión? El 84% de los directores ejecutivos. Tal vez sepan algo que otros no saben porque saben que se avecina la deuda. Hasta ahora hemos hablado de, imagínate, individuos medios que dicen, mira, tengo un préstamo estudiantil por pagar y encima ahora la deuda de la tarjeta de crédito ha subido de repente al máximo que he tenido nunca. Hey, no puedo permitirme esos pagos. Y te estás dando cuenta de los impagos ahora mismo. Las empresas inmobiliarias comerciales están incumpliendo sus pagos. En la financiación de automóviles, las personas de alto riesgo que no tienen buen crédito y que compraron un coche están empezando a incumplir sus pagos porque sus tipos de interés están subiendo. Están incumpliendo, no pueden permitirse pagarlo ahora mismo. Pero, ¿quién más está experimentando esto? Todas estas eran cosas pequeñas de las que estábamos hablando, ¿verdad? ¿Sabes quién más debe mucho dinero? ¿Qué corporación en el mundo debe más dinero? ¿Sabes cómo se llama esa corporación? Los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Sabe lo que les va a pasar cada vez que suban los tipos de interés? Vamos a desglosarlo. Estados Unidos tiene una deuda nacional de aproximadamente 33 billones de dólares. Las matemáticas nos dirán, a ti y a mí, que cada aumento del 1% en los tipos de interés hace que los gastos de intereses del gobierno aumenten en, ¿sabes cuánto? 320,000 millones de dólares por cada punto porcentual. Cada 3% es 1 billón de dólares. Solo de aumento de intereses.
billones, no del total, un aumento de $3 billones adicionales por cada 3%. Para ponerlo en contexto, si miran este gráfico, mira lo que te muestra. Estos son los gastos por intereses que hemos tenido en Estados Unidos desde 1970 hasta hoy. Ya saben cómo es el gráfico, subió, pero no es nada del otro mundo. Luego mira el boom del COVID, se disparó. ¿Cómo vamos a hacer estos pagos? No tengo ni idea, pero van a venir a por ti y a por mí, porque en realidad es nuestra deuda. El gobierno es nosotros, la gente, tú y yo. Contratamos a estas personas para dirigir esta corporación, pero vienen a por ti y a por mí para financiarla. Así que adivina a quién van a llamar a la puerta muy pronto, a ti y a mí. Hay ciertas cosas a las que miras para motivarte y entusiasmarte con el futuro. Echa un vistazo a este gráfico de aquí. Recuerda de nuevo que esta corporación de la que estamos hablando se llama Estados Unidos de Norteamérica. Esto es lo que es. El verde son los ingresos fiscales que nuestro gobierno obtiene cada año de ti y de mí. El naranja es nuestro PBI, el azul es el pago de intereses y el rojo es nuestra deuda. La deuda de $33 billones. Mira cuántos años atrás. En 1980 todo estaba justo al lado. Hace solo 43 años estaban todos muy cerca. De repente, boom, el rojo se dispara hasta el techo, se dispara hasta la cima. El PBI crece gradualmente y adivina qué es lo que de repente se ha convertido en el segundo más alto. Son nuestros gastos por intereses. Esto no es una buena noticia, por eso estos tipos no quieren equilibrar su presupuesto. Lo único que quieren es gastar dinero y la gente dice, bueno, está bien. Solo les estás diciendo que no hagan su trabajo. Está bien, sigue gastando dinero, estoy de acuerdo con eso. Esto es culpa nuestra porque votamos a estas personas, tú y yo votamos a estas personas y están gestionando las finanzas de Estados Unidos de una manera imprudente. Ayer pasaron muchas cosas, un recorte de primera categoría desde marzo del 2020. Dios sabe, sin embargo, todo el mundo se pregunta por qué se está hundiendo el mercado. ¿Por qué el mercado se hundió de la manera opuesta? No hundió los tipos de interés. 11 veces en 6 meses hemos subido los tipos de interés. Nunca en la historia de Estados Unidos hemos hecho esto. No hemos tocado los tipos de interés más de un año y la última vez que bajamos los tipos de interés fue en marzo del 2020. Jerome Powell hizo este anuncio. Dice, todo el mundo espera un cuarto de punto. No va a hacer nada, solo va a ser un cuarto de punto. Incluso estamos hablando de ello. Tú dijiste 50-50. Yo dije 50-50 por medio punto. Sí, y de repente él dice, no, vamos a medio punto. Tom, tengo un gráfico que quiero mostrarte cuando termines, pero quiero escuchar tu reacción cuando lo veas. Yo estaba 50-50. ¿Estaba súper sorprendido? No, pero sí un poco sorprendido, claro, porque yo estaba 50-50 y lo que todos habían estado mirando, todos los observadores de la Reserva Federal, y yo me alejo de toda la paja e intento separar la señal del ruido. Intento obtener la señal y cortar el ruido de un montón de charlas y lo que había en la señal era que hay un montón de estas estadísticas laborales y de desempleo. La Fed va a ir más rápido en los recortes de tipos si están preocupados por el desempleo o por una economía estancada como ralentizándose. Así que recesión, desempleo, hay que bajar los tipos. Bueno, la recesión. Todo el mundo ha estado pensando que estamos en recesión o pensando que estamos en una recesión estructural ahora mismo, pero que es ligera. Y las cifras laborales siguen revisándose, así que todo el mundo, incluida la Reserva Federal, había estado diciendo que algunas de estas estadísticas laborales eran preocupantes de revisar. Incluso lo hemos cubierto aquí. Faltaban 100,000 puestos de trabajo. Volvió una semana después. Oh, sí, lo sentimos. Realmente había una diferencia de 100,000. Lo sentimos. Mientras tanto, la Casa Blanca se atribuyó el mérito de crear todos estos puestos de trabajo y lo revisaron una semana después. Con todos esos datos sobre el empleo y la posible recesión, el 50% de mí dijo, ¿sabes qué? Puede que tengan razón en proteger la economía. Lo entiendo, pero ¿qué piensa la gente de a pie ahora mismo? El mercado de valores cayó tras el histórico recorte de tipos de la Reserva Federal. Esto es lo que piensan los expertos. Esto es Fortune y lo que piensan sobre por qué está ocurriendo esta. La Reserva Federal recortó los tipos en medio punto, calificándolo como una medida para demostrar la confianza de los funcionarios en que el mercado laboral puede mantenerse fuerte con una recalibración adecuada a pesar de que el Dow cayó un cuarto de punto básico. Y Robert Free, economista corporativo de Navy Federal Credit Union, señaló que el recorte de medio punto es una admisión de que la Fed va por detrás de la curva. La reacción del mercado dice que el mercado ha descontado una trayectoria de tipos que se parece más a lo que requeriría una recesión inminente en lugar de una recalibración menos agresiva de la Fed.
La perspectiva de la Fed de 2 recortes más de 1/4 de punto este año. Inversores decepcionados. Powell insistió en que la economía estadounidense está en buena forma, pero su comentario de que no vamos a volver a una tasa cercana a cero. Cada vez que hemos recortado las tasas la primera vez, solo quiero que piensen en esto. Históricamente, cuando ha habido estas subas de tasas y luego está el primer recorte de tasas, ¿cuánto cae el mercado de valores después del primer recorte de tasas? Históricamente, el mercado suele reaccionar a la baja porque el mercado suele hablar de lo que necesita y la economía muestra lo que necesita. Y cuando la Reserva Federal finalmente responde, suele haber 2 teorías: Fed por delante y Fed persiguiendo. La Fed suele perseguir porque la Fed mira la historia. La Fed reacciona a la historia, por lo que la Fed está persiguiendo su cola. Donde hay un mercado de valores siempre está especulando, siempre está por delante. Sí, exactamente. La tasa de los fondos federales ha aumentado 10 veces en 14 meses. Creo que es 11 veces en 16 meses. Si nos fijamos, ese es el ciclo que hemos estado siguiendo. ¡Bam! Subió la valoración y el rendimiento del mercado de valores después del primer recorte de tipos de la Reserva Federal. Así que se produce el primer recorte de tipos y luego muestra el promedio de cuánto es la caída, 20,5%. Ese es el promedio, no después de las primeras fechas, 94 días o 20 días o 437 días, sino que después del primer recorte de tipos de mercado se hunde un 27,6%. En 1980 bajó un 2%, en 1981 bajó un 22,6%, en 1984 bajó un 1%, en 1989 bajó un 8%, en el 95 bajó un 0,5%, en el 2001 bajó un 42%. Bien, después del primer recorte de tipos, que es lo que 1 año y 9 meses, el primero es de 3 meses, el tercero es de 1 año y 2 meses y luego el 55,5%. ¿Cuántos años son? Eso es 1 año y medio y el 24,2 que atravesamos fue en aproximadamente 7 meses, más o menos lo que tardó en caer un 24,2. Así que sí, en promedio, si nos basamos en esto, habrá una corrección del mercado de 20,5% en un plazo de 3 a 18 meses según la historia. Eso es lo que nos dice esto. La pregunta entonces es la siguiente: ¿en qué se diferencia esto de otros? La persona promedio va a preguntar: ¿cómo afecta esto al mercado inmobiliario? Número 1. Es posible que los tipos hipotecarios no bajen mucho más. Mucha gente piensa que van a bajar, dice que no. Aunque los tipos hipotecarios han bajado al 6,2, su nivel más bajo desde febrero del 2023, es probable que las nuevas bajadas sean marginales, ya que el recorte de tipos puede estar ya descontado en los precios. Los economistas de Wall Street predicen que los tipos se mantendrán en torno al 6,2 a finales del año y podrían caer hasta el 5,5 aún por encima de los niveles previos a la pandemia. Número 2. La bajada de los tipos podría hacer subir los precios de la vivienda. Lo que sabemos, la bajada de los tipos hipotecarios podría atraer a más compradores, aumentar la competencia en una oferta de vivienda limitada, los compradores primerizos se ven especialmente afectados y muchos se arrepienten de no haber comprado antes. Eso es lo que dicen que parece de un agente inmobiliario, aunque hay que tenerlo en cuenta. Número 3. La caída de los tipos puede estimular una mayor oferta de vivienda. Tiene sentido. Número 4. La asequibilidad sigue siendo un gran desafío. Incluso con las tasas hipotecarias más bajas, la asequibilidad debería persistir, ya que los precios de la vivienda han aumentado un 50% desde el año 2020, superando con creces el crecimiento de los ingresos, que es de lo que hablaba el tipo de la Reserva Federal.